doy ya la bienvenida a Henry Rafael, estratega y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Henry, gracias por estar con nosotros. Perú llega a estas elecciones con un presidente que tiene un mes en el cargo luego de otro recambio de presidente, otro de tantos mandatarios en Perú. ¿Los peruanos vislumbran que algo puede llegar a cambiar con estas elecciones o que van a seguir en este derrotero de inestabilidad política que los acompaña desde hace ya casi 10 años? Sí, gracias por la entrevista y por supuesto un saludo para todas las Américas. Efectivamente, creo que en el Perú en general, efectivamente existe una suerte de desazón y de molestia frente al sistema político, lo cual se ve reflejado en la gran cantidad de indecisos que todavía no han definido su voto. Estamos hablando más del 57% de peruanos que no tienen claro por quién van a votar, por más que incluso digan en una encuesta que tienen ya candidatos electos. Y esto es en de vista que aún no aparece una figura que pueda generar esa esperanza, esa emocionalidad sobre la cual la voluntad electoral pueda mover la brújula de alguna otra forma. Efectivamente, lo que preguntabas, hay una desazón, pero yo creo que también hay una esperanza. Lo que pasa es que esa esperanza todavía no encuentra el candidato que pueda recabar todos esos votos y esa esperanza popular. Y lo que estamos viendo es básicamente dos sectores, la extrema o la derecha, por decirlo así, entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, y la izquierda con un tope máximo entre tres candidatos, principalmente, estoy hablando de Alfonso López Chao, el señor Nieto y del señor Roberto Sánchez. Son tres elementos, pero que tienen un tope. La gran mayoría de peruanos probablemente está esperando una opción de centro-derecha, porque es claro que la izquierda no está haciendo un voto de atracción, por decirlo así, de la ciudadanía, y todavía ese personaje no termina de despegar o de generar emoción entre los ciudadanos. ¿Puede haber entre estos 36 candidatos esas figuras de alguien que logre al menos tratar de convocar a los peruanos a que voten con cierta esperanza? Porque los candidatos que mencionábamos tanto por la derecha como por la izquierda, ninguno parece mover demasiado el amperímetro de llegar a más de un 15% más o menos, ¿no? Sí, yo creo que existe, pero no de los 35 candidatos. De hecho, que ya no hay 36 porque murió uno por razones de un accidente que tuvo. No fue ningún atentado ni nada por el estilo, un accidente por las malas carreteras que existen en parte del país. Pero lo cierto está en que yo diría, haciendo un poco de análisis, que sacando un poco del partido, de la posibilidad de ganar una elección al señor César Acuña y al señor José Luna, que por allí tienen una buena atracción con el logo de sus partidos, pero que no van a poder generar una atracción contundente para poder pasar a la segunda vuelta, me parece que el escenario pinta mejor para probablemente una tercera vía que pueda estar entre Carlos Álvarez, Wolfgang Grosso, que es una de las personas que ha traído muchos jóvenes y que eventualmente es el único candidato que no ha tenido vinculación con ningún partido político. Tuvo un bajón por una situación que salió en los medios de comunicación, pero aparentemente está repuntando, está generando nuevamente lo que llamamos tracción emocional con los ciudadanos. Y otro de los candidatos que a mí podría ser el general Williams. Lo que pasa es que el general Williams lamentablemente ha tenido un problema de salud y ha tenido que abandonar en estos días la campaña. Pero aún insisto, creo que el siguiente debate, como el que empezó el programa analizando los debates, sí va a tener un componente que genere esa chispa, ese encendido final que nos pueda llevar a tener mucha más claridad respecto a lo que nos espera el 12 de abril en Perú. ¿Qué pasa con la contra? Porque muchos, por ejemplo, dicen que en Perú el partido más grande es el antifujillorismo. ¿Qué pasa con quien pueda llegar a una segunda vuelta? Que por ahí pueda llegar a tener una cierta acompañamiento, pero ¿qué pasa con las imágenes negativas de los candidatos? Pensando, por ejemplo, en Keiko o en algunos otros, que pueden llegar a sumar alguna cantidad de votos, pero quizás la imagen negativa que tienen termina siendo más fuerte que los votos que puedan conquistar. Sí, mira, el antifujimorismo es algo real, sin embargo, más que un tema racional, es una emoción. Yo insisto, el antifujimorismo sí existe, pero ya está instalado en emociones, porque hay nuevas generaciones que nunca han vivido nada del fujimorismo, pero ya se encienden o se contagian de la chispa del antifujimorismo. Yo insisto, creo que en el Perú lo que está sucediendo es que la derecha, mejor dicho, los ciudadanos, en un gran porcentaje, estamos hablando de la misma encuesta Datum y de otras encuestadoras, estamos más del 57%
50% de ciudadanos que quisieran encontrar una opción en la derecha, pero que no terminan de ser captados ni por Keiko Fujimori ni por López Aliaga, por lo que lo sienten muy al extremo. Y entonces están probablemente esperando una opción que les pueda dar esa voluntad de votar. Es claro que hacia la izquierda no se va a ir su voto, porque si no ya hubieran subido los electores de la izquierda, pero literalmente entre estos tres candidatos de la izquierda, Nieto, Roberto Sánchez y López Chao, lo que hacen es robarse un límite y un tope de votos que probablemente puedan llegar quizás a un 8%, 10%, pero hay un gran sector, sobre todo de los jóvenes, que creo yo están esperando abrazar a alguien que les garantice la protección y por lo menos la estabilidad con la que empezaste la entrevista, ¿no? Esa estabilidad que tanto esperamos los peruanos después de tener tantos presidentes y funcionarios cambiando casi de una forma indeseable para los ciudadanos peruanos. Henry, te pido que me esperes un minutito, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos dialogando con Henry Rafael, estratega y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, sobre el proceso de elecciones en Perú, que ya se viene con una cantidad terrible de candidatos. Breve pausa y seguimos hablando de qué le espera a Perú. Seguimos conversando con Henry Rafael, estratega y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, sobre las próximas elecciones en Perú. Decíamos que hay una gran cantidad de candidatos y quizás dentro de esa más de treintena de candidatos, la más experimentada sea Keiko Fujimori, que ya ha participado en varias elecciones, no ha ganado, se ha quedado siempre a la puerta por pocos votos. ¿Crees que Keiko puede volver a repetir lo que ya ha pasado anteriormente, que le puede ir un poco mejor, que la gente ya está un poco cansada de escucharla a ella que llega y después hacer denuncias de irregularidades? ¿Cómo lo ves? Esa, Iván, puede ser una variable que puede quitarle votos a Keiko Fujimori si es que, sí y solo sí como variable, que los ciudadanos que quieran votar por ella identifiquen en el tiempo que se acerque al 12 de abril que no va a pasar con ella otro candidato que le pueda, por decirlo así, ganar. Y entonces, por asegurar el voto, probablemente ese voto podría migrar o hacia Rafael López Aliaga o hacia esa opción que yo llamo de centro derecha, por decirlo de una forma, a la cual varios otros están aspirando a ingresar. Pero en esa línea, lo importante es que entendamos que son dos elecciones distintas, ¿no? Una es la elección a primera vuelta y otra es la segunda vuelta. Creo yo que por la experiencia, como bien lo mencionaste, Iván, habría una expectativa en saber si Keiko podría ganar la segunda vuelta con el segundo contendor. Pero eso el paso del tiempo nos lo dirá, porque en Perú, la verdad, también hay que ser claros, en los últimos 4 procesos, por lo menos presidenciales, las encuestadoras a esta fecha no han dado nunca ninguna resultado que se asemeje a la realidad. Y eso no porque las encuestadoras sean malas en sí, sino es porque las votaciones hoy en el mundo son emocionales, y al ser emocionales entonces dista mucho de lo que una encuesta mide. La encuesta mide la racionalidad, una foto del momento, pero hacia la razón. Las emociones van por otro carril. Y eso creo que recién vamos a poder empezar a identificar con mayor certeza a partir del 1 de abril, que es el último día del debate, de la ronda de debates, y nos quedan a partir de ahí ya 10 días con lo que vamos a ver qué sucede en nuestro país. Henry, ¿cómo puede hacer Perú para salir de semejante inestabilidad política, donde la sensación es que el Congreso termina sacando presidentes, vacándolos, como es el término que se utiliza en Perú? En los últimos 8 años, 8 presidentes. Con esta elección, ¿se puede salir de eso? ¿No hay vistas de que esto pueda llegar a cambiar? ¿Cómo sale Perú de esta inestabilidad? Sí, yo agradezco mucho tu pregunta, porque eso sí ya nos lleva a una reflexión, y esta es una oportunidad. Quizás yo, no solamente como estratega, sino como peruano, me pueda dirigir a la ciudadanía peruana, tanto a las que vive en nuestro país como a la que vive alrededor del mundo, hacia donde llega CNN. Necesitamos una evaluación muy certera. Esta es una oportunidad. La democracia está hecha para poder elegir gobernantes que puedan generar estabilidad, pero esa estabilidad va a depender de mucho a quién orientamos un voto. Es cierto que hoy en el Perú hay una desazón sobre lo que se
se ha llamado, hay una palabra que se usa, el pacto mafioso, ¿no? Los partidos políticos que a partir de componendas o repartijas, como se ha dicho, se han repartido el poder y han gobernado a lo largo del tiempo. No solamente grupos de izquierda o izquierda radical o moderada, sino también algunos grupos que, autollamados de derecha, han participado de esta suerte de componendas o repartijas del poder. ¿De qué va a depender? De que los ciudadanos entendamos que hay una responsabilidad histórica en el voto y que los líderes emergentes de los partidos políticos puedan poner una alternativa que le garantice a los ciudadanos que esas repartijas y esas componendas van a terminar. Y por eso también va a ser importante, Iván, la elección al Senado y a los diputados, que viene al mismo tiempo, y que no necesariamente le van a dar al nuevo presidente o presidenta de la República, por decirlo así, la garantía de tener una mayoría parlamentaria. Entonces, el reto es alto, pero la responsabilidad está en los electores, pero también en los candidatos, en entender de que si ellos no hacen una campaña responsable con lo que pueden hacer después, probablemente nos lleguen 5 años de más de lo mismo. Ahora, esta fragmentación política no termina ayudando a que el statu quo se mantenga. Digo, si los peruanos siguen con esta apatía que muestran hasta ahora por las elecciones y continúa esta fragmentación, va a ser difícil poder salir de esta inestabilidad, ¿no es cierto? Digamos, hace falta que alguien esté empoderado, digamos, con el voto popular para poder llevar adelante un gobierno con cierto apoyo. Sí, sí, efectivamente. Por eso es que, y creo que los peruanos sí están buscando ese alguien, pero no lo encuentran. Como que todavía ningún candidato se atreve a asumir un liderazgo con, por decirlo así, con garra, con la energía suficiente para abrazar el voto de las mujeres, de los jóvenes, de los emprendedores, de regiones básicas del Perú que nos permitan llegar a este cambio. Todavía siento entre los candidatos mucho temor en hasta dónde cruzo una línea o hasta dónde me pueden hacer daño el otro. Y yo creo que el candidato, el partido político que se atreve en los próximos días a abrazar, como digo, a entender la emoción de la ciudadanía, que sí está buscando una oportunidad de cambio, creo que podríamos llegar a una esperanza, que es la esperanza en la cual yo me sumo como ciudadano, que tenemos los peruanos de poder tener un presidente o una presidenta que garantice no solamente la palabra orden, seguridad, sino que garantice estabilidad, pero sobre todo oportunidades que acaben además con esta corrupción que se siente y que nos ha llevado a ser el país que también con la mayor cantidad de presidentes corruptos en cárcel, añadiendo que justamente aquellos presidentes corruptos que están en cárcel son aquellos que decían que Keiko Fujimori era la peor opción. No, todo lo que han dicho que la derecha era la peor opción, terminando siendo los corruptos que terminaron en cárcel. Entonces hay una dicotomía que la ciudadanía se da cuenta entre el discurso y los hechos. Así es, y también hay que agregar que el país tiene una desigualdad y una pobreza altas, también que son temas que hay que atender más allá de la inestabilidad política y de la estabilidad económica. Pero bueno, da para muchísimo más. Henry, gracias por haber estado con nosotros. Era Henry Rafael, estratega y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, que nos acompañó aquí en Conclusiones. Muchas gracias.